Timoteo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de mis aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Al empezar este mensaje, permítame decirle algo acerca de la esclavitud del temor, ya que debemos tener cuidado al analizarlo, porque no todo temor es malo. Algunos temores son buenos y productivos, y algún temor es de Dios mismo. Allá por el año 1933, Franklin Delano Roosevelt dijo una frase inmortal: no tenemos nada que temer, sino el temor mismo. Y aunque estas son hermosas palabras, yo no estoy de acuerdo con ellas. Hay mucho que temer, a más del temor mismo. Nunca enseñaría a mis hijos que solo hay que tener miedo del temor, tanto y en cuanto existan serpientes venenosas, y choferes borrachos, y violadores, y asaltantes, y narcotraficantes, y asesinos. Nunca enseñaría que no hay nada que temer, sino el temor mismo. El temor es un mecanismo productivo y protector que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y no hay nada malo en esa clase de temor. Es muy bueno, es vital. Es un instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos, para preservarnos. Así que cuando hablo de temor, no estoy hablando de esa clase de temor, pero la Biblia nos dice que hay otras clases de temores. Jesús mismo alguna vez dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si usted no es salvo todavía, razón tiene de estar temeroso. Yo no le voy a decir que no tenga temor, porque, mi amigo, si está enfrentando el presente y más aún el futuro sin Dios, debe estar temeroso. Jesús dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alguien podrá decir: el pastor, yo no creo en asustar a la gente para que se vuelva religiosa. Bien, yo prefiero asustarlo para que llegue al cielo que adormecerlo para que vaya al infierno. La Biblia habla del temor a Dios. Ese es un buen temor. En el libro de Proverbios leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, nadie tiene ni la más mínima sabiduría si es que no tiene temor a Dios. Escuche, el temor a Dios no significa que usted se encoge, se retuerce de miedo delante de Dios. No, esa no es la idea. Aquí la palabra bíblica temor significa reverencia. Usted debe reverenciar a Dios. Debe tener un respeto santo por Dios. Por ejemplo, un electricista debe temer a la electricidad si es que quiere permanecer largo tiempo en su trabajo. ¿No le parece? Eso no significa que él está temblando cada vez que va a trabajar. Pero sí significa que él conoce, que él sabe lo que hay en esos alambres. Y él tiene un profundo respeto por el poder que tiene la electricidad.
Esa es la idea del temor a Dios. No hay una competencia entre el temor a Dios y el amor a Dios. De hecho, el hombre que más teme a Dios le ama mejor. Permítame darle una definición sencilla del temor a Dios. El temor a Dios es el amor de rodillas. Eso es, amor de rodillas. La Biblia dice que el temor a Dios es limpio. No es un temor repugnante, es un buen temor. Es un temor muy productivo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esta es una clase negativa de temor. El espíritu de temor. En esta época creo que lo llamaríamos una fobia. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras así lo identifican. ¿Sabía usted que en el diccionario puede encontrar una lista de más de 700 diferentes clases de fobias? Fobias de la A a la Z. Temor a toda clase de cosas. Por ejemplo, el temor a las alturas. Algunas personas simplemente no pueden estar en lugares altos. No importa cuán seguro y protegido sea el lugar, algunas personas tienen terror de estar en un lugar alto. ¿Y qué de la claustrofobia? O sea, el temor a los lugares cerrados. Algunas personas se vuelven muy nerviosas, muy neuróticas, si se encuentran en un cuarto pequeño, sin ventanas y con la puerta cerrada. Sufren de claustrofobia. Otras, en cambio, experimentan lo opuesto. Agorafobia, o sea, el miedo a los espacios abiertos. Amigo, hay toda clase de fobias, de temores. Temor de la luz, de la oscuridad, de las enfermedades, de los truenos, de los rayos. Fobias urbanas y fobias rurales. Y yo sé de un temor que mucha gente tiene. Algunos de ustedes que me escuchan también son afectados por la ergofobia, o sea, el temor al trabajo. A mí nunca me ha molestado el tener que trabajar, pero muchos seres humanos tienen terror al trabajo. Y el peor temor es el temor. Podría decirse que es la fobia de la fobia. Como usted podrá notar, hay temores sin sentido, temores no productivos, son temores negativos. La Biblia los identifica como espíritu de temor. Algunas veces nos reímos de estas cosas. Y algunas de las cosas que he mencionado son inofensivas. Pero, mi amigo, hay otros temores, espíritu de temor, profundamente dañinos, destructivos y debilitadores. La Biblia habla de la esclavitud del temor. Quiero que vea el poder destructivo del espíritu de temor. Pero también quiero que vea el poder liberador del espíritu de fe. Quiero que vea cómo Dios nos libera y cómo la fe puede enfrentar al temor y superarlo. Ahora, piense en el destructivo poder del temor. El destructivo poder del espíritu de temor. Quiero que note tres cosas básicas que el temor hará en cualquier persona. Hablo del espíritu de temor, el temor no productivo, el temor destructivo. Por ejemplo, note lo que voy a llamar temor y olvido. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo fue un joven con muchos dones, muy bien preparado y ungido para realizar el trabajo encomendado por Dios. Tenía un maravilloso don de Dios, pero fracasó en utilizarlo. ¿Por qué? Porque se le olvidó que lo poseía. Por eso el apóstol le está diciendo, te has olvidado quién eres, te has olvidado de tu herencia cultural y espiritual, te has olvidado lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios desea hacer por tu intermedio. Timoteo, tú eres un joven con muchos dones, pero te has olvidado de eso. Y lo que causó el olvido de Timoteo fue el temor. Veamos cómo están conectados los versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La idea aquí es que el temor causó que Timoteo se olvidara.
Cuando usted se enfoca en el temor, deja de apreciar el azul del cielo, no entiende quién mismo es usted o qué es lo que puede hacer. Ese temor hace que se olvide hasta de las bendiciones de Dios. Algunos de ustedes son inmensamente dotados, extraordinariamente bendecidos, pero hay algo a lo que usted teme y que causa que se olvide de todas las bendiciones y dones que Dios ha derramado en su vida. Porque usted se ha enfocado en sus temores, en vez de confiar en el Señor y estar enfocado en Él. Ahora Timoteo, en ese momento de su vida, no tenía mucho que temer. Y si alguien debía estar temeroso, debería haber sido Pablo. ¿Sabe usted en dónde estaba Pablo cuando escribió a Timoteo? Estaba en la cárcel. Escuche lo que dice en el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En un sentido metafórico, Pablo era prisionero del Señor. Él mismo había escogido el ser esclavo de Jesucristo. Pero él también fue un prisionero en un sentido literal. Estaba en prisión cuando escribió a Timoteo, tal vez esperando ser ejecutado. Pero Pablo no tenía temor. Notemos lo que dice en el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo sé a quién pertenezco. Yo sé a quién he encomendado, al Señor. Sí, estoy en una prisión, pero todo está bien, todo está bien. Pablo no se olvidó quién es Dios y cuán grande es Dios. Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo, y aunque estaba en una cárcel, uno puede sentir un aliento celestial flotando en esa prisión. Amigo, si hoy usted está temeroso, permítame decirle que su temor se debe a que se ha olvidado quién es Dios y lo que Él ha hecho por usted. Pero sigamos adelante. No solamente temor y olvido, sino también temor y fracaso. Volvamos al versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Qué es lo que había sucedido con Timoteo? Él había fracasado en dos cosas: en compartir Cristo con otros, o sea, dar testimonio, y en respaldar al apóstol Pablo. ¿Por qué fracasó? Pablo estaba en la cárcel, y Timoteo tuvo temor de lo que le podría pasar a él, y el temor cerró su boca, el temor lo paralizó. ¿Sabe usted cuál es la razón por la que fracasamos cuando deberíamos tener éxito? Porque escuchamos a ese siniestro ministro del diablo en vez de escuchar a Dios. Y ese temor nos paraliza, sin que importe cuántos dones espirituales tengamos. Escuché de un agricultor cuya hacienda no estaba produciendo lo suficiente. Además, su esposa necesitaba una operación, la hipoteca de la hacienda estaba vencida, estaba atrasado con los pagos del tractor, necesitaba dinero para el colegio de sus hijos, y el banco no quería otorgarle un préstamo. Él no era más que un agricultor común y corriente, y decidió que la solución a sus problemas era robar un banco. Necesitaba coraje para hacerlo. Y pensó y meditó y planificó cómo iba a hacerlo. Llevaría una funda para que la cajera pusiera allí el dinero y un revólver para asustarla. Hasta practicó la frase que diría: este es un asalto, ponga el dinero en la funda o la mato. Cuando creyó que ya estaba listo, fue hasta el banco, entró y se sintió confundido, nervioso y extremadamente temeroso. Le temblaban las piernas, las manos le sudaban, pero a pesar de todo, sacando fuerzas de flaqueza, se acercó a la cajera, le entregó el revólver y apuntándole con la funda le dijo: este es un trato, ponga el revólver en la funda o me mato. Amigo, el miedo le hará hacer y decir cosas inexplicables.
Muchos de ustedes que me escuchan y las personas que llenan las iglesias tienen habilidades que no están siendo utilizadas. Dones que están enterrados, dones que están olvidados. Y le diré por qué. Por temor. Pudiera ser que alguno de ustedes tenga una hermosa voz, pero no la utiliza para alabar a Dios, porque cuando quiere hacerlo, los fríos dedos del temor estrangulan su garganta. Hay mucha gente con preciosos dones que nunca son utilizados, no porque no puedan hacerlo, sino porque son intimidados por el temor. En Mateo capítulo 25, Jesús contó la parábola de los talentos y cómo Él ha dado a cada uno diferentes talentos. Y hubo un hombre que le dijo, Señor, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, porque tuve miedo. ¿Cuánto talento enterrado habrá entre quienes me escuchan? ¿Cuánto talento sentado, cómodo e indiferente en las sillas o en las bancas de las iglesias? Personas que no alcanzan el éxito por causa del temor. Personas que se avergüenzan de testificar para el Señor. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo para que las personas testifiquen? No es que no quieran ver que otros se salven. No es que no quieran ser utilizados por el Señor. Seamos honestos. Lo que mantiene su boca cerrada para testificar es el temor. ¿Estamos de acuerdo? El temor. Temor de fracasar. Hay tanta gente con miedo a fracasar que termina fracasando. Son personas que, por así decirlo, profetizan sus propios fracasos. Están listas no para el éxito, sino para el fracaso. Y como en el caso de Job, aquello que él tenía, eso mismo le sucedió. Usted no tiene que ser una persona débil para ser una persona temerosa. Personas muy fuertes son en muchos casos totalmente temerosas. Estuve leyendo acerca del emperador romano Julio César. Para él, los gritos de sus enemigos eran como música en sus oídos. Pero Julio César tenía temor de los truenos. Tanto temor tenía que se escondía temblando en una gruta subterránea cada vez que escuchaba el retumbar de los truenos. Pedro el Grande, zar de Rusia, gran líder político y militar, tenía temor de cruzar puentes. Tan pronto como ponía un pie en un puente, empezaba a temblar. Gente ordinaria en algún área de su vida es poseída por un temor extraordinario que les impide ser lo que deberían ser. Me pregunto si usted alguna vez ha sido neutralizado por el temor. Me pregunto cuántos hombres de negocios nunca sabrán lo que es el éxito debido al temor. Me pregunto cuántas personas se dejan ser zarandeadas por Satanás así, y la Biblia habla de aquellos que durante toda su vida viven esclavizados por el temor. Pero no quiero hablar solo del temor y el olvido, cuando nos olvidamos quiénes somos y los dones que Dios nos ha dado. No solo quiero hablar del temor y el fracaso que nos avergüenza y no nos permite realizar lo que tenemos y debemos hacer, pero también quiero hablar del temor y la fragilidad, del temor y su incidencia aún en el estado de salud física de aquellos que están encadenados a sus temores. En el próximo programa concluiré este tema, porque hoy, antes de finalizar, quisiera invitarle a que honestamente se examine usted mismo en la intimidad de su ser interior y reconozca cuáles son los temores que están impidiendo que usted sea lo que Dios quiere que sea. Y una vez reconocidos, tenga la valentía de pedir la ayuda de Dios por medio de la siguiente sencilla oración, que le invito a repetirla conmigo. Querido Dios, vengo a depositar mis temores delante de tu trono y pedirte que me liberes de ellos, que han sido una carga negativa en mi vida. Ayúdame a descubrir la verdad de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ayúdame a reverenciarte, a honrarte, a obedecerte. Señor Jesús, te invito a que vengas a mi vida y con tu amor deseches mis temores. Te agradezco por haber puesto tu misma vida para redimirme del pecado. Y este mismo momento, por fe, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Mora en mí y realiza en mi vida tu preciosa voluntad.
Lo pido en tu santo nombre. Pero antes, revisemos algo del mensaje anterior. Se dice, y con mucha razón, que nuestra época está marcada por los temores con que vivimos. Los millonarios tienen temor de perder sus riquezas. La mayoría de los seres humanos temen perder su salud, o su familia, o sus amigos, o sus profesiones, o sus negocios. Muchos viven temerosos de lo que otros puedan hacerles física o emocionalmente. En verdad vivimos en una época sobrecargada de temores. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de mis aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora recuerde que no todo temor es malo. Algunos temores son buenos y productivos, y algún temor es de Dios mismo. El temor es un mecanismo productivo y protector que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y no hay nada de malo con esa clase de temor. Es vital. Es un instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos. Así que cuando hablo de temor, no estoy haciendo referencia al temor-terror. La Biblia nos dice que hay otras clases de temores. Jesús mismo alguna vez dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigos, si usted no es salvo todavía, razón tiene de estar temeroso. Porque si está enfrentando el presente y aún más el futuro sin Dios, debe estar temeroso. Jesús dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y alguien me dirá: el pastor, yo no creo en eso de asustar a la gente para que se vuelva religiosa. Bueno, usted tiene derecho de pensar así. Pero escúcheme con atención. Yo prefiero asustarle para que vaya al cielo que adormecerle para que se vaya al infierno. La Biblia habla del temor de Dios. Ese es un buen temor. En Proverbios leemos: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, nadie tiene ni la más mínima sabiduría si es que no tiene temor de Dios. El temor a Dios no significa que usted se encoge, se retuerce de miedo delante de Dios. No, esa no es la idea. Aquí la palabra bíblica temor significa reverencia. Usted debe reverenciar a Dios. Usted debe tener respeto santo por Dios. Hay temores sin sentido, temores no productivos, y la Biblia los identifica como espíritu de temor. Me pregunto si alguna vez usted ha sido neutralizado por un temor así. Me pregunto cuántos hombres de negocios nunca sabrán lo que es el éxito debido a esta clase de temor. Me pregunto cuántas personas se dejan ser zarandeadas así por Satanás y viven con temores que tienen incidencia aún en su salud física. ¿Sabía que el temor puede literalmente enfermarnos y debilitarnos? Vamos por un momento a 1 de Timoteo 5:23. Pablo le aconseja a Timoteo: ya no bebas agua,
si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí tenemos a un hombre joven, pero enfermo. Ahora, ¿estaba él con miedo por estar enfermo? Tal vez sí. Pero creo que es más razonable el decir que él estaba enfermo porque tenía miedo, tenía una disposición temerosa. Y yo creo que esa disposición temerosa lo tenía enfermo. Quiero compartir con usted lo que un muy conocido médico norteamericano dijo durante una discusión sobre medicina psicosomática. Él dijo: a pesar de lo que ellos digan, el 90% de los pacientes crónicos que visitan a sus doctores tienen un problema común. Su problema no comenzó con tos o dolor de pecho o hiperacidez. En el 90% de los casos, el primer síntoma fue el temor. ¿Lo escuchó bien? El primer síntoma fue el temor. Algunos doctores dicen que una condición artrítica puede ser exacerbada e inflamada debido a la preocupación y al miedo. Usted puede preocuparse hasta enfermarse, y la preocupación es una cosa terrible. Jesús, hablando de los últimos días, dijo que una de las marcas de ese período será que el corazón de los hombres empiece a fallar por temor. Congestión al corazón debido al temor. Personas que llevan una carga de temores tienen problemas del corazón, problemas físicos causados por el temor. El temor es como arena en un motor. La fe es como el aceite, lubrica la vida. El temor hará en usted lo mismo que hace la arena en un motor. Ahora quisiera hablar del poder liberador del espíritu de fe. Gracias a Dios que Pablo no solo nos dice el problema, sino que también nos da la solución. Y la respuesta no es solamente para Timoteo, sino para todos nosotros. Leamos nuevamente el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí están los tres elementos que usted debe poner en su vida. Con estas tres cosas, poder, amor y dominio propio, usted puede tener un futuro libre de la esclavitud del temor. Ahora, cuando digo libre de la esclavitud del temor, no digo un futuro libre de temor. Yo no quiero un futuro libre de temor. Hablo del temor productivo, porque el temor productivo es bueno. Hace algunos años, y casi a la medianoche, sonó el teléfono de nuestra casa. Yo contesté. Era el compañero de cuarto de mi hijo en la universidad. Me dijo: señor Rogers, ¿no se suponía que David debía estar de regreso a clases hoy? Yo le contesté: sí, él salió temprano esta mañana, con tiempo más que suficiente para llegar allá. Mi hijo debió haber llegado a la universidad a las 8 o 9 de la noche, y ya era pasada la medianoche. Su amigo me dijo: señor Rogers, pensé que usted debía saber que él no ha llegado. Y me puse a pensar en el carro viejo que mi hijo manejaba. La noche era tormentosa, que muchos pensamientos pasaron por mi mente. A lo mejor se quedó sin gasolina, o se reventó una rueda del carro. Tal vez se cayó en un barranco. ¿Y qué si tuvo un accidente o le asaltaron? ¿Qué podría haberle pasado? Su amigo me preguntó: señor Rogers, ¿tiene alguna idea de dónde puede estar? Le dije que no, y que por favor me llamara en una hora para saber si David había llegado. Temprano en la mañana me llamó: David no había llegado. Hacía horas que debía haber llegado. ¿Cómo encontrar a alguien en miles de kilómetros de carreteras? ¿Qué podía yo hacer? Y me puse a pensar, mientras un espíritu de temor me invadía, y me dije: Adrián, tú predicas a las personas, les dices que no deben tener temor, pero tú tienes temor.
¿por qué no da resultado tu sermón? Y mentalmente volví a repasar mi mensaje, pero sin ningún resultado. Todo mi temor seguía allí y tuve que preguntarme, ¿acaso soy un hipócrita? He estado predicando algo que no es verdad. ¿Por qué ahora siento temor? Y me di cuenta que mi temor, al analizarlo, era un temor legítimo. Dios me dio un temor legítimo que me dijo que debía hacer algo. No regreses a la cama si es que hay algo que puedas hacer. Bueno, en ese caso, no había nada que yo pudiera hacer. Solo poner el asunto en las manos de Dios. ¿Sabe lo que había sucedido? David tenía que llegar a su universidad en Waco, cientos de kilómetros al sur de la ciudad de Dallas, en Texas. Al pasar por Dallas, él conoció a alguien que estaba buscando cierta dirección, y el muy comedido de mi hijo manejó por toda la ciudad de Dallas tratando de ayudar a ese hombre a que encontrara la dirección que buscaba. Mi hijo pensó que yo nunca sabría si él llegó a tiempo a la universidad o no. Y seguramente pensó, lo que papá no sabe no le molestará, pero el asunto es que papá sí supo. Y me molestó. El temor legítimo lo motivará a que usted haga algo para proteger a aquellos que ama o para ayudar a su prójimo. Pero quiero que note que hay una gran diferencia entre miedo y preocupación. El miedo me hubiera paralizado. La preocupación me movió a decir, Señor, yo no puedo hacer nada, pongo a mi hijo David en tus manos. Y así lo hice. Encomendé la situación a Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un temor legítimo y un espíritu de temor? El temor legítimo es como un trueno en la tormenta. Vemos los rayos, oímos los truenos, viene la lluvia y luego la tormenta pasa. Vuelve a brillar el sol. El espíritu de temor es como oscuridad permanente, como neblina en la cual se vive constantemente. Nos ha otorgado poder. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Recuerda cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder. El poder del cual el Señor Jesús hablaba era el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué estamos temerosos de tener temor? Porque tenemos miedo de no contar con los recursos necesarios cuando nos enfrentamos con el enemigo. Quiero decir, si tenemos un enemigo que sentimos es mucho más grande y fuerte que nosotros, por supuesto que estaremos temerosos. Pero si yo entiendo que tengo una fortaleza superior a la de mi enemigo, entonces no hay necesidad de sentir temor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted. Si usted tiene un espíritu de temor es porque no está enfocado en el Señor Jesucristo. Se ha olvidado del don de Dios que está en usted por imposición de manos o de cualquier otro método que Dios haya escogido para otorgarle dones. Recuerde que Dios nos ha dado espíritu de poder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la razón por la cual el salmista pudo decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hay mucho de sentido común en esa frase, ¿no le parece? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Lo ve? Dios nos ha dado un espíritu de poder, o sea, el Señor es la fortaleza de mi vida. Ahora, el temor a Dios remueve cualquier otro temor. El hombre que puede arrodillarse delante de Dios puede estar firme, de pie, delante de cualquier hombre. El temor a los hombres convirtió a Saúl en un cobarde. El temor a Dios hizo de David un héroe cuando se enfrentó a Goliat. Pero Dios no solo nos ha dado un espíritu de poder, sino que en segundo lugar nos ha dado un espíritu de amor. Y el amor es una poderosa fuerza para enfrentar el temor. ¿Cómo el amor enfrenta el temor?
Bueno, la Biblia nos lo explica muy claramente en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este versículo solía molestarme. Casi no me ayudaba en nada. Creía que significaba que si yo amaba a Dios en forma perfecta, no tendría temores. Y me decía a mí mismo, bueno, no hago nada perfecto, excepto pecar. Entonces, ¿cómo eso me va a ayudar? Pero eso no significa que si yo amo a Dios perfectamente no tendré temor. Literalmente significa que no debo tener temor porque Dios me ama perfectamente. Una hermosa paráfrasis de 1 de Juan 4:18 dice, no tenemos miedo de alguien que nos ama perfectamente. ¡Qué hermoso! ¿Se da cuenta? No hay necesidad de temer si es que alguien nos ama en forma perfecta. Su perfecto amor por nosotros elimina todo temor de lo que puede sobrevenirnos. Si estamos temerosos es porque aún no estamos completamente convencidos de que Dios en realidad nos ama. Cuando en una mano vemos el poder de Dios y en la otra vemos el amor de Dios, cualquier temor desaparece. Amén. Dios nos habilita con poder. Dios nos enriquece con amor. Yo simplemente descanso en ese amor y digo, Dios, no importa lo que me pase, yo sé que tú me amas. Y porque me amas y porque eres todopoderoso, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero aún hay otra cosa que es necesaria. No solo que Dios nos otorga poder, no solo que Dios nos enriquece con amor, sino también que Dios nos ilumina con dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino, primero, un espíritu de poder, segundo, un espíritu de amor y tercero, de dominio propio. Ahora, esa frase de dominio propio literalmente significa que Dios nos ha dado disciplina, autocontrol o un espíritu de discernimiento. Verá, muchas de las cosas a las cuales tememos, no las tememos basados en la realidad, sino debido a lo que el engañador nos hace temer. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Alguna vez usted ha estado caminando solo de noche y ha tenido la sensación de que alguien está detrás suyo? Eso me sucedió muchas veces cuando yo era un niño pequeño. Mi mamá me pedía que sacara la basura y la botara en un callejón bastante separado de la casa. Más o menos a las 8 de la noche, eso era completamente oscuro. Y mientras regresaba a casa, yo siempre tenía la idea de que alguien me seguía. Pero en verdad nunca tuve una base real para sentir ese temor. Escuche, Dios nos ha dado dominio propio. Eso quiere decir que estamos capacitados para enfrentar esas cosas a la luz de la clara palabra de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le está diciendo, Timoteo, ¿te has avergonzado de dar testimonio de nuestro Señor? Yo no estoy avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque sé a quién he creído y estoy persuadido, convencido, completamente seguro de que es poderoso para cuidarme. Y eso, mi estimado amigo, es tener dominio propio. Él no estaba estallando por todas las cosas que Satanás le hacía. Tenía un compromiso con y una profunda fe en el Señor Jesucristo. Leí acerca de un soldado japonés que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, vivía en la isla de Guam. Cuando las fuerzas aliadas comenzaron a imponerse y este soldado se dio cuenta que los japoneses iban a perder, huyó del ejército, se volvió un desertor y se escondió en una cueva en la espesura de la selva de Guam.
Por 28 años este soldado vivió en esa cueva, saliendo solo de noche, alimentándose de ranas, ratas, frutas silvestres y cualquier otro alimento que podía encontrar. Por 28 años este soldado vivió prisionero de sus propios temores. Bueno, la guerra se terminó. Y ahora manejamos carros Toyota y adquirimos televisores Sony y la gente va de visita o por negocios o por vacaciones a Tokio. Y ahí está ese soldado, viviendo en una cueva en lo más profundo de la selva, prisionero de sus propios temores, sin saber que se terminó la guerra. Amigo, quiero decirle que se terminó la guerra y que Jesús venció. Jesús venció. Y Él ofrece amnistía y perdón. Todos podemos regresar a casa. Por supuesto que el diablo no quiere que usted sepa esto. ¿Sabe cuál es la razón para que mucha gente no venga a Dios? Porque tienen temor de Dios. No hablo del saludable, positivo temor de Dios. Mucha gente piensa negativamente de Dios. La